¿Te imaginas que el día más feliz de tu vida se convierta en tu peor pesadilla en cuestión de segundos? La historia que estás a punto de ver es sobre una traición tan brutal que te dejará sin aliento. Para que no te pierdas ni un solo detalle de este relato, asegúrate de estar suscrito ahora mismo. Dale un like si alguna vez has creído en el amor verdadero y activa esa campanita de notificaciones, porque te juro que no querrás perderte cómo termina esto. Y antes de empezar, déjame un comentario y dime desde qué ciudad o país estás a punto de ver cómo un mundo se derrumba. Aquel sábado comenzó con una luz diferente para Tess. Tenía aquel brillo de futuro, de promesa a punto de cumplirse, que solo quien está a pocos días de realizar el mayor sueño de su vida consigue sentir. Pasó toda la mañana con una sonrisa tonta en el rostro, mirando el vestido de novia colgado en la puerta del armario, una nube blanca de tul y esperanza que parecía flotar en la sencilla habitación. Fueron 8 años de su vida que culminarían en aquel altar, 8 años dedicados a Brandon, 3 de ellos en un silencio platónico, amándolo a distancia, y 5 en un noviazgo que para ella era la prueba de que el amor verdadero podía, sí, superar cualquier barrera. Ella, la chica de origen humilde, de poca educación formal, estaba a punto de casarse con el hombre que siempre pareció inalcanzable, y eso la llenaba de un orgullo que apenas cabía en su pecho, una sensación de victoria que la hacía flotar. Por la noche, antes de salir para la tal reunión de excompañeros, se arregló con un esmero especial. No era vanidad, era una especie de reverencia al momento que vivía. Cada gesto, desde aplicarse el labial rojo hasta arreglarse el cabello, era un pequeño ritual de celebración. Brandon la esperaba en la sala, impaciente como siempre, jugueteando con el móvil, pero esbozó una sonrisa al verla. Para Tess, aquella sonrisa era la validación de todo. La elogió, le dijo que estaba preciosa, y por un instante se sintió la mujer más afortunada del mundo. Mal sabía ella que aquel elogio, como tantos otros gestos suyos, era apenas superficial, una fina capa de barniz sobre una madera podrida. El sentimiento que la dominaba en el coche, de camino al evento, era de pura e ingenua felicidad, una felicidad que tenía las horas contadas, a punto de ser brutalmente asesinada. El lugar de la reunión era un bar moderno y ruidoso, lleno de gente que no veía desde hacía años, personas que ahora eran abogados, médicos, empresarios. Tess nunca se sintió totalmente cómoda en esos círculos, siempre cargando una sutil conciencia de que no pertenecía a aquel mundo de privilegios, pero aquella noche, de la mano de Brandon, se sentía diferente, como si la presencia de él fuera un escudo, un pasaporte que finalmente la legitimaba. Él era el centro de atención, como siempre, saludando a todos con su confianza inquebrantable, mientras ella permanecía a su lado, un satélite orgulloso orbitando su sol. Veía las miradas, algunas de admiración, otras de clara envidia, y aquello, de una forma enfermiza, alimentaba su seguridad. Ella había conseguido lo que muchas allí querían, el amor de Brandon. Fue en medio de una ronda de bebidas, entre risas fuertes y conversaciones sobre el pasado, que la atmósfera comenzó a cambiar. Tess no se dio cuenta de inmediato. Estaba distraída observando a Brandon contar una historia divertida a un grupo de amigos. Pero entonces, un silencio extraño comenzó a extenderse desde una mesa en un rincón. Era como una onda de choque moviéndose en cámara lenta. Fue cuando vio a Beth, una antigua compañera que siempre se había comportado como amiga íntima de Brandon, de pie, con un vaso en la mano. Beth no parecía borracha, pero sus ojos tenían un brillo febril, una determinación aterradora. Llamó la atención de todos, con una voz que temblaba un poco, pero que cargaba un peso que hizo que el ruido del bar disminuyera, hasta convertirse en un zumbido incómodo. Tess sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento terrible que intentó ignorar. Beth se aclaró la garganta y, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, hizo el anuncio. No se anduvo con rodeos, no dio vueltas. Dijo que tenía una novedad muy importante que compartir con todos los amigos queridos, especialmente con uno de ellos, y entonces miró directamente a Brandon, una mirada que mezclaba triunfo y una pizca de desesperación. Tess siguió aquella mirada y vio el rostro de su prometido palidecer. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de pánico mal disimulado. Fue en ese exacto momento
incluso antes de que las palabras salieran de la boca de Beth, que el suelo de Tess se abrió. Ella ya lo sabía, una parte primitiva de su ser, una intuición femenina que tantas veces había ignorado, gritó la verdad dentro de ella. La sala entera parecía haber contenido la respiración, esperando la sentencia. «Estoy embarazada», dijo Beth, y la palabra resonó en el silencio que se formó. «Y el padre», continuó, haciendo una pausa dramática mientras sus ojos se llenaban de lágrimas calculadas. «Es Brandon». El impacto de aquellas palabras fue físico. Tess sintió que le arrancaban el aire de los pulmones, un golpe sordo e invisible en medio del pecho. El ruido a su alrededor desapareció por completo, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. Era como si hubiera sido súbitamente encapsulada en una burbuja de vacío, donde solo existían ella, el rostro pálido de Brandon y la sonrisa victoriosa y enfermiza de Beth. Todo a su alrededor se convirtió en un borrón. Las luces, los rostros conmocionados de los demás, la música que aún sonaba de fondo. Todo perdió el sentido. Su mundo, construido con tanto esfuerzo y amor durante 8 años, acababa de implosionar. La reacción de Tess no fue la que todos esperaban. No hubo gritos, ni llanto, ni un escándalo público. Una frialdad cortante, nacida del shock más profundo, se apoderó de su cuerpo. Sintió como si se estuviera observando desde fuera, una espectadora de su propia tragedia. Solo se giró lentamente hacia Brandon, sin expresión. En los ojos de él, no vio arrepentimiento ni amor por ella. Vio solo el más puro y abyecto terror. El terror de ser expuesto, de ver arruinados sus planes de una vida perfecta, de tener que lidiar con las consecuencias de sus actos. En aquella mirada, Tess no vio al hombre que amaba, sino a un completo extraño, a un cobarde. La decepción fue tan abrumadora, tan completa, que sofocó cualquier otro sentimiento. El dolor vendría después. Lo sabía, pero en aquel instante, solo había un vacío helado y una claridad terrible. Se levantó de la silla con una calma que la asustó incluso a ella misma. No dijo una palabra. Solo tomó su bolso, echó un último vistazo a la escena. Beth siendo consolada por algunas amigas, Brandon paralizado, con la boca entreabierta, incapaz de formular una sola frase coherente, y caminó hacia la salida. Cada paso era pesado, como si estuviera andando en el fondo del mar, pero su postura era erguida. Sentía decenas de miradas quemándole la espalda, miradas de pena, de curiosidad mórbida, de juicio, pero nada de aquello importaba. La humillación pública era inmensa, pero la traición privada era infinitamente peor. Aquel camino hasta la puerta del bar fue la caminata más larga de su vida, un viaje desde una ilusión hacia la realidad más dura y cruel que podría haber imaginado. El trayecto de vuelta a casa se hizo en un silencio sepulcral. Brandon la alcanzó en la salida y prácticamente la empujó dentro del coche, comenzando a soltar un torrente de excusas y justificaciones patéticas. Decía que no amaba a Beth, que había sido un error, una noche de debilidad, que solo quería asumir la responsabilidad por el niño, pero que el amor de su vida era ella, Tess. Propuso aplazar la boda, solo por un tiempo, hasta que las aguas se calmaran. Tess no oía nada. Las palabras de él eran solo ruido, un zumbido irritante que no conseguía penetrar la cúpula de hielo que se había formado a su alrededor. Miraba por la ventana, las luces de la ciudad pasando como borrones, y su mente trabajaba a toda velocidad, procesando la magnitud de la mentira en la que había vivido. No era solo una traición física, era la aniquilación de su confianza, de su historia. Al llegar al apartamento que compartían, el lugar que ella consideraba su hogar, su refugio, Tess no sintió nada más que repulsión. Cada objeto, cada foto en la pared, cada mueble parecía una pieza de un escenario de mentira. Brandon continuaba hablando, implorando, siguiéndola por la casa como un perro perdido. Intentó abrazarla, pero ella se esquivó con una firmeza que lo sorprendió. Fue la primera vez en 5 años que lo rechazaba físicamente. Sin decir una palabra, fue a la habitación, tomó una maleta y comenzó a meter su ropa dentro, de forma metódica y silenciosa. No había rabia en sus gestos, solo una resignación final, una aceptación sombría de que todo había terminado. Cada prenda que doblaba era un adiós a un trozo de su pasado, un ritual silencioso de desapego. La frialdad con la que Tess hacía su maleta fue lo que finalmente rompió la compostura de Brandon.
Él esperaba un drama, una explosión de ira, súplicas, lágrimas. Estaba preparado para eso. Tenía un guión de disculpas y promesas falsas listo para ser escenificado. Pero aquel silencio metódico, aquella dignidad que nunca había visto en ella, lo desarmó por completo. Dejó de implorar y comenzó a irritarse, preguntando por qué no gritaba, por qué no lo confrontaba. Era la reacción de un hombre acostumbrado a controlar todas las narrativas, que no entendía por qué su poder de manipulación estaba fallando tan miserablemente. Para él, el silencio de ella no era una señal de fuerza, sino una afrenta personal, una negativa a participar en el juego enfermizo que él siempre ganaba. No podía comprender que ella ya no estaba jugando. El gesto final de Tess fue el más elocuente de todos. Después de cerrar la cremallera de la maleta, se detuvo frente a la cómoda donde guardaba sus pocas joyas. Con un movimiento lento y deliberado, se quitó el anillo de compromiso de su dedo. La pieza, que antes parecía tan ligera y llena de promesas, de repente pesaba 1 tonelada. Miró la marca que había dejado en su piel, un círculo pálido que simbolizaba 5 años de un compromiso que nunca se concretaría. Sin mirar a Brandon, que la observaba con una mezcla de pánico y furia, colocó el anillo suavemente sobre la madera pulida de la cómoda. Aquel pequeño sonido, el tintineo del oro y del diamante contra la superficie, fue el decreto final. No era una ruptura, era una abdicación. Estaba abdicando del papel de su prometida, de su futuro, de su mentira. Al cerrar la puerta del apartamento tras de sí, Tess sintió el clic de la cerradura reverberar en su alma. Fue el sonido del fin de una era, el punto final de un capítulo que consumió casi una década de su juventud. Afuera, el pasillo del edificio parecía extraño, como si nunca lo hubiera visto antes. La adrenalina que la mantuvo en pie comenzó a disiparse, y en su lugar, un vacío aterrador comenzó a instalarse. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Por un momento, el pánico amenazó con sofocarla. Estaba sola, con una maleta en la mano, y un futuro que, horas antes, era un lecho de rosas, y ahora era un abismo oscuro y sin fondo. La libertad que debería sentir aún no había llegado. Por ahora, solo estaba el vértigo de la caída, la sensación de estar completamente a la deriva en un océano de dolor. Consiguió llegar hasta su coche, un modelo antiguo y popular que contrastaba brutalmente con los vehículos importados de Brandon y su familia. Tan pronto como se sentó en el asiento del conductor y cerró la puerta, la presa se rompió. Las lágrimas que contuvo con tanta fuerza frente a todos, frente a él, finalmente brotaron. Y no fueron lágrimas silenciosas de tristeza, fueron sollozos violentos, guturales, que sacudían todo su cuerpo. Era el dolor físico de la traición manifestándose, una agonía que parecía rasgar su pecho de dentro hacia afuera. Cada sollozo traía a la superficie un recuerdo, una promesa rota, un momento de felicidad que ahora parecía una farsa. Lloró por la humillación, pero lloró aún más por la pérdida de la fe, por la muerte de la inocencia de creer que su amor era suficiente para transformarlo. Conduciendo sin rumbo durante algunos minutos, Tess sabía que solo tenía un lugar a donde ir, la casa de sus padres. Aquel pensamiento la llenó de una vergüenza profunda. Había salido de aquella casa sencilla con la promesa de una vida mejor, de una boda que la elevaría socialmente, que enorgullecería a sus padres. Volver ahora, derrotada, con una maleta y un corazón en pedazos, parecía el certificado de su fracaso. Era la prueba viviente de todo lo que los padres de Brandon siempre habían pensado de ella, que no era lo suficientemente buena. Aquel trayecto, por las calles que conocía desde la infancia, fue un viaje de regreso en el tiempo, una regresión dolorosa a la niña insegura que pensó haber dejado atrás para siempre, demostrando que quizás nunca se había ido realmente de allí. Cuando llamó a la puerta, ya pasaba la medianoche. Su madre abrió con una expresión somnolienta que rápidamente se transformó en pura preocupación al ver el estado de su hija. El rostro hinchado, los ojos rojos, la maleta junto a su cuerpo. No hubo preguntas invasivas, no hubo reproches. Su madre simplemente la abrazó, un abrazo apretado y silencioso que decía todo lo que Tess necesitaba oír. Aquí estás a salvo. Su padre apareció poco después, y en su mirada, Tess vio una mezcla de tristeza y una rabia contenida. La rabia de un padre que ve a su hija sufriendo por alguien en quien nunca confió completamente. La llevaron adentro, le prepararon un té
y la dejaron en paz, ofreciéndole un refugio de amor incondicional que contrastaba dolorosamente con el mundo frío y calculador que acababa de dejar atrás. En el silencio de su antigua habitación de adolescente, rodeada de pósteres descoloridos y recuerdos de una vida más simple, Tess finalmente se permitió derrumbarse por completo. La seguridad del hogar de sus padres eliminó la última capa de su armadura. Se arrojó a la cama y lloró hasta no tener más fuerzas, hasta que le dolió la garganta y le palpitó la cabeza. Lloró por los 8 años perdidos, por la dedicación ciega, por la forma en que se anuló para encajar en el mundo de Brandon. Lloró por la mujer en la que se convirtió por él, siempre tratando de ser más sofisticada, más culta, más adecuada, y dándose cuenta ahora de que nada de eso importaba. Fue un duelo profundo, no solo por el fin de una relación, sino por la muerte de la versión de sí misma que construyó en torno a aquel amor. Fue en medio de aquel sopor de agotamiento y dolor, cuando las lágrimas finalmente se secaron y solo quedó un vacío palpitante, que su móvil vibró en el bolso. Era un número desconocido. Su primera inclinación fue ignorarlo. Probablemente era Brandon intentándolo una vez más. Pero algo la hizo contestar. Tal vez fuera un deseo inconsciente de cualquier tipo de distracción de su propia miseria. Contestó con una voz ronca y débil, un «diga», que apenas salió. Al otro lado de la línea, una voz masculina, tranquila y firme, dijo su nombre. «Tess, soy Dominic. Estábamos en la misma clase en la escuela. Estuve en la reunión esta noche». El nombre tardó un segundo en registrarse, pero entonces lo recordó. Un chico callado, con gafas, que siempre estaba en los rincones, observándolo todo. Tess se quedó en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué quería un compañero de escuela olvidado de ella en medio de la peor noche de su vida? Dominic no esperó una respuesta. Continuó, su voz desprovista de cualquier pena o condescendencia, lo que fue un alivio inmediato. «Vi lo que pasó», dijo de forma directa, «y lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Nadie merece esa humillación». Hizo una pausa, y Tess pudo sentir la sinceridad en sus palabras. No estaba tratando de consolarla, estaba afirmando un hecho. «Sé que no tenemos contacto desde hace años, pero necesito decirte algo que he guardado durante mucho tiempo. Siempre te he amado, Tess, desde la época de la escuela, en silencio, de lejos, pero siempre te he amado». El shock de la confesión de Dominic fue como un desfibrilador en el corazón de Tess. ¿Qué estaba diciendo? ¿Amor? Aquella noche no tenía sentido. Su mente, nublada por el dolor, luchaba por procesar la información. Balbuceó algo, preguntando por qué le estaba diciendo aquello ahora. La respuesta de él llegó rápida, sin vacilación, como si la hubiera ensayado en su mente durante una década. «Porque ya no puedo seguir viendo cómo aceptas menos de lo que mereces. Lo de hoy no fue solo una traición. Fue una falta de respeto profunda a la mujer increíble que eres». Respiró hondo, y entonces vino la frase que lo cambiaría todo. «Sé que es una locura, pero la vida es demasiado corta para no estar loco por la persona correcta. Tess, no dejes que él gane. No dejes que esta sea tu historia. Cásate conmigo». La propuesta de Dominic golpeó a Tess con la fuerza de una ola, dejándola sin aliento y completamente desorientada. «¿Estás loco?», fue lo único que consiguió susurrar al teléfono, con la voz quebrada. La idea era tan absurda, tan fuera de toda lógica, que por un instante pensó que estaba soñando o que el dolor la había hecho delirar. ¿Casarse? ¿Con un hombre que era prácticamente un extraño, un recuerdo polvoriento de sus tiempos de escuela? Su mente, que ya estaba hecha jirones, simplemente no podía procesar la sugerencia. Parecía una broma de mal gusto, una crueldad adicional en una noche que ya había sido insoportablemente cruel. Se preparó para colgar, para protegerse de ese otro ataque bizarro a su ya frágil estado, creyendo que era algún tipo de broma o delirio. Pero la voz de Dominic al otro lado permaneció tranquila, inquebrantable. «No, Tess, no estoy loco. Nunca he estado tan cuerdo en toda mi vida», respondió, con una sinceridad que la hizo detenerse. «Sé cómo suena esto, pero escúchame. Esto no es por lástima. No siento lástima por ti, siento admiración. Vi la forma en que te levantaste y saliste de ese bar esta noche, con toda tu dignidad intacta, y eso solo confirmó todo lo que siempre he pensado. No te estoy ofreciendo un hombro sobre el que llorar, te estoy ofreciendo el respeto que él nunca te dio, te estoy ofreciendo un comienzo, no un consuelo,
una oportunidad de reescribir el final de esta historia, en lugar de dejar que ellos dicten cómo termina. Mientras Dominic hablaba, la imagen borrosa que Tess tenía de él en su memoria comenzó a ganar nitidez. Recordó pequeños detalles que estaban enterrados bajo 8 años de Brandon. Recordó una vez que se le cayeron todos los libros en el pasillo de la escuela, y Dominic, sin decir una palabra, fue el único que se detuvo para ayudarla a recoger todo. Recordó la forma en que la miraba durante las clases, una mirada que no era invasiva ni depredadora, sino amable y un poco tímida. Eran fragmentos, momentos insignificantes que nunca había valorado, pero que ahora, a la luz de su confesión, parecían piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía. No era un completo extraño, era una presencia silenciosa que siempre había estado allí, en los márgenes de su vida. Un conflicto violento se desató dentro de ella. Una parte de su cerebro, la parte lógica y herida, gritaba que aquello era una locura total. Confiar en alguien así, en su momento de mayor vulnerabilidad, era la receta para un desastre aún mayor. Pero otra parte, una parte recién nacida esa misma noche, forjada en el fuego de la humillación, estaba curiosamente inclinada a escuchar. ¿Qué tenía que perder? Su futuro cuidadosamente planeado acababa de ser detonado. Su fe en el amor y en la lealtad estaba en ruinas. La idea de hacer algo completamente impredecible, de tomar una actitud que nadie en el mundo esperaría de ella, era aterradora, pero también extrañamente liberadora. Por primera vez, no había un guión que seguir. Fue entonces cuando Dominic jugó su carta más poderosa, una que no podría haber sabido cuán profundamente la afectaría. «Conozco tus orígenes», dijo, con la misma voz firme, «y sé cuánto valora tu familia las tradiciones. Brandon nunca te daría eso. Su familia nunca te aceptaría de verdad. Quiero darte lo que mereces. En 3 días, puedo organizar una ceremonia de boda tradicional china. Con todo, el vestido rojo, la ceremonia del té para tus padres, el respeto a tus raíces. Quiero que tus padres te vean siendo honrada, no solo tolerada». La mención de la ceremonia, del respeto por su cultura que siempre fue sutilmente despreciada por la familia elitista de Brandon, fue lo que la quebró. Era una oferta de validación, de pertenencia. En aquel instante, la decisión fue tomada. No fue una decisión nacida de un amor repentino por Dominic. Fue una decisión nacida del amor propio que Tess estaba descubriendo en medio de los escombros. Decir sí no era sobre él, era sobre ella. Era sobre negarse a ser la víctima de aquella historia. Era sobre arrancarle el bolígrafo de la mano a Brandon y a Beth y comenzar a escribir su propio capítulo. Un capítulo tan impactante e inesperado que eclipsaría por completo la narrativa de traición y abandono. Sería su acto final de desafío, su forma de decirle al mundo y a sí misma que no estaba rota, solo libre. Era la cosa más aterradora y más valiente que jamás había considerado hacer en toda su vida. «Sí», dijo, y la palabra sonó extraña, salida de su propia boca. «Acepto». Al otro lado, hubo un breve silencio, y luego una exhalación audible de alivio por parte de Dominic. «No te arrepentirás, Tess», prometió. «Solo descansa ahora. Yo me encargaré de todo. Avísale a tus padres. Mañana me pondré en contacto con los detalles. Solo confía en mí». Y contra todo sentido común, contra toda la lógica que había gobernado su vida hasta entonces, Tess descubrió que confiaba. Era una confianza que no venía de la mente, sino de un instinto profundo, una sensación de que aquel hombre, de alguna manera, era su puerto seguro en medio de la tormenta más violenta de su vida. Después de colgar el teléfono, Tess se quedó sentada en la oscuridad de su habitación durante un largo rato. El mundo no había cambiado, el dolor de la traición todavía estaba allí, una presencia física y pesada en su pecho, pero ahora había algo más. Una pequeña y trémula llama de propósito. La loca propuesta de Dominic le había dado una tarea, un foco para los próximos días que no fuera a rumiar su dolor. Era un plan tan audaz que requería toda su energía mental solo para procesarlo, dejando poco espacio para la desesperación. De repente, ya no era la prometida abandonada llorando en su habitación de la infancia. Era la protagonista de un acto de rebelión silenciosa y espectacular. Los 2 días siguientes pasaron como un borrón surrealista. Dominic fue un hombre de palabra, y su eficiencia era algo que Tess jamás había visto. Los mensajes llegaban con horarios y direcciones. Un chofer la recogió para la prueba de un deslumbrante kun kwa, el traje de novia tradicional chino,
en un rojo vibrante que parecía irradiar vida. Habló con sus padres por teléfono, con un respeto y una formalidad que los dejó encantados y confundidos. Tess se sentía como una pasajera en su propia vida, siendo llevada por una corriente rápida y poderosa. Todavía estaba aturdida, funcionando en piloto automático, pero con cada paso concreto de aquel plan, una pequeña parte del hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse. Esto estaba sucediendo de verdad, y entonces el día llegó. Apenas 3 días después de la peor noche de su vida, Tess se encontraba de nuevo preparándose para una boda, pero la sensación era completamente diferente. No había la ansiedad nerviosa ni la alegría ingenua que había sentido antes. En su lugar, había una calma extraña, una resolución de acero. Mientras su madre la ayudaba a vestir el traje rojo y dorado, Tess se miró en el espejo. Apenas se reconoció. No era la novia de blanco, tratando de encajar en un mundo que no era el suyo. Era una mujer vestida con los colores de su herencia, de su fuerza. En ese momento, lo entendió. Aquella boda no era un final feliz apresurado. Era el inicio de su batalla. Era ella, finalmente, eligiéndose a sí misma. El lugar elegido por Dominic para la ceremonia no era una iglesia suntuosa, ni un salón de fiestas de moda. Era un restaurante tradicional y elegante, conocido por su autenticidad, cuyo piso superior había sido reservado y decorado con farolillos rojos y flores de seda. El ambiente era íntimo, ocupado solo por la presencia de los padres de Tess, un par de tíos y algunos primos, y del lado de Dominic, sus padres y un hermano. No había la pompa y la circunstancia que marcarían la boda con Brandon. No había la larga lista de invitados de la alta sociedad. Había algo mucho más importante, una atmósfera de respeto genuino. Tess lo sentía en el aire, una sensación de calidez y aceptación que nunca experimentó en las cenas frías y formales en casa de la familia de Brandon. El punto culminante de la ceremonia, y el momento que quedaría para siempre grabado en la memoria de Tess, fue la ceremonia del té. Arrodillada sobre un cojín de terciopelo rojo junto a Dominic, sirvió el té primero a sus padres. Sus manos temblaban un poco, no de nerviosismo, sino de una emoción abrumadora. Al entregar la pequeña taza a su madre, vio los ojos de ella llenarse de lágrimas de orgullo. Era un orgullo que Tess no veía desde hacía mucho tiempo. Su padre, un hombre de pocas palabras y emociones contenidas, aceptó el té con una solemnidad que era su forma de dar la bendición más profunda. En aquel acto simple, Tess sintió la curación de una herida antigua, la herida de sentir que su propia cultura era algo que debía esconderse o minimizarse. Mientras observaba a Dominic servir el té a sus padres con una fluidez y un respeto que parecían innatos, algo cambió dentro de Tess. No fue un rayo de amor apasionado, sino el nacimiento de un sentimiento mucho más sólido, la admiración. Se dio cuenta de que, en los 5 años con Brandon, lo amó, pero nunca lo admiró de verdad. Admiraba su estatus, su mundo, pero no al hombre en sí. Con Dominic era lo opuesto. No conocía su mundo, pero en aquel instante admiraba profundamente al hombre, la forma en que la honraba, cómo honraba a su familia, cómo conducía todo con una fuerza tranquila. Por primera vez, sintió que estaba al lado de un compañero, no de un premio a ser conquistado y exhibido. Fue justo después de la ceremonia del té, en el momento en que una paz serena parecía haberse establecido sobre el pequeño grupo, que las puertas del salón se abrieron con violencia. La figura que apareció en el umbral era la personificación del caos. Brandon. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y sucia, el pelo en desorden y los ojos inyectados de furia y falta de sueño. Parecía un animal salvaje invadiendo un templo sagrado. Alguien, quizás uno de los amigos de la reunión, debió de habérselo contado. El contraste entre su apariencia descontrolada y la armonía del ambiente fue brutal. El sonido de las conversaciones y las risas murió instantáneamente, reemplazado por un silencio impactado y aprensivo. Su pesadilla estaba allí, en carne y hueso. Los ojos de Brandon recorrieron el lugar y se posaron en Tess. La visión de ella, de pie junto a Dominic, vestida con aquel traje rojo vibrante, pareció romper el último vestigio de su autocontrol. «Tess», gritó, la voz rota por la incredulidad y la rabia. «¿Qué significa esto? ¿Qué payasada es esta?» Comenzó a caminar en dirección a ella, gesticulando ampliamente. «No puedes hacer esto. Eres mi prometida. Nos vamos a casar».
Sus palabras eran un torbellino de posesividad. En su discurso delirante no había una pizca de remordimiento por su traición, solo la indignación de haber sido cambiado, de haber perdido el control. No estaba allí para pedir perdón, estaba allí para reclamar lo que consideraba su propiedad. Todos los presentes se encogieron, esperando la reacción de Tess. Esperaban que llorara, que se escondiera detrás de Dominic, que flaqueara, pero no hizo nada de eso. Permaneció inmóvil, con la barbilla en alto, y miró a Brandon con una calma gélida que lo desestabilizó más de lo que cualquier grito lo habría hecho. Sabía en su interior lo que estaba pasando por su mente. Ya no veía al hombre que amó durante 8 años. Veía a un niño mimado, a un extraño patético montando una escena deplorable. El telón de la idealización había caído finalmente, revelando la figura pequeña y egoísta que siempre estuvo detrás. En ese momento, el hechizo se rompió para siempre. El poder que él ejercía sobre ella se deshizo en polvo. Antes de que Brandon pudiera dar un paso más, Dominic se movió. No fue agresivo, pero su acción fue decisiva. Se posicionó sutilmente delante de Tess, creando una barrera humana. Su lenguaje corporal era de pura protección, pero su rostro permanecía tranquilo. «Brandon, tienes que irte», dijo, la voz baja, pero cargada de una autoridad incuestionable. «No eres bienvenido aquí. Este es un evento privado». La forma en que Dominic manejó la situación, con una fuerza controlada en lugar de una confrontación directa, solo acentuó el descontrol de Brandon. Era el contraste entre un hombre de verdad, que protege, y un niño que exige, que no sabía hacer nada más que ruido. La calma de Dominic pareció enfurecer a Brandon aún más. «Tú no me dices lo que tengo que hacer», gruñó, y entonces cometió el error de intentar empujar a Dominic para llegar hasta Tess. «Necesito hablar con ella. Tess, esto es una locura. Dime que es mentira». El empujón fue torpe, impulsado más por la frustración que por la fuerza. Dominic, que era más bajo pero tenía una postura sólida, apenas se movió. Simplemente sujetó los brazos de Brandon con firmeza, conteniendo el avance sin necesidad de violencia. La escena era casi patética. El heredero rico y popular siendo fácilmente neutralizado, su furia mostrándose completamente impotente ante la serenidad de su rival. La humillación de Brandon apenas comenzaba. Fue entonces cuando la voz de Tess sonó, clara y firme, cortando la tensión. Dio un paso al lado de Dominic, ya no escondiéndose detrás de él, sino de pie a su lado, como una igual. Sus ojos se encontraron con los de Brandon, que ahora la miraban con desesperación. No había odio en su voz, ni siquiera rabia. Había solo una finalidad devastadora, una tranquilidad de quien cierra un libro para siempre. «Brandon, se acabó», dijo ella. «Tú tomaste tu decisión aquella noche. Ahora yo he tomado la mía. Por favor, vete y no me busques nunca más». Cada palabra fue un golpe, asestado con la precisión de una cuchilla, cortando el último y fino hilo de esperanza al que él se aferraba. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Dejó de luchar. Sus brazos se aflojaron en el agarre de Dominic. El fuego en sus ojos se apagó, reemplazado por un shock vacío, la comprensión tardía y brutal de que era real. La había perdido. No por otro hombre, sino por ella misma. La perdió en el momento en que la traicionó, y solo se dio cuenta ahora. El padre de Dominic, un hombre de apariencia severa, se acercó, y junto con su hijo, condujo a un Brandon completamente derrotado y silencioso fuera del salón. Cuando la puerta se cerró, un silencio pesado cayó sobre todos. Tess respiró hondo, y en lugar de parecer afectada, parecía más ligera. Miró a Dominic y le dedicó una pequeña y agradecida sonrisa. La primera batalla había sido ganada. Después de que Brandon fuera retirado, la atmósfera en el salón, en lugar de volverse incómoda, se transformó en algo aún más fuerte. La interrupción violenta y la forma en que Tess y Dominic la enfrentaron juntos solidificó la unión de ellos a los ojos de todos. La familia de Dominic, en especial, se aseguró de abrazar a Tess y a sus padres, tratando el incidente con una elegancia que comunicaba, sin palabras, que ella ahora era uno de ellos y estaba protegida. Tess sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la hizo llorar, pero esta vez serían lágrimas de alivio. Se dio cuenta de que la confrontación que tanto temía, en realidad, la había liberado. Al enfrentar a Brandon y rechazarlo públicamente, cortó la última ancla que la ataba al pasado
quedando libre para, de hecho, comenzar a mirar hacia adelante. La luna de miel que siguió no fue una explosión de pasión arrolladora, sino algo mucho más profundo y necesario. Dominic la llevó a un lugar tranquilo en la costa, un pequeño pueblo donde el tiempo parecía pasar más despacio. Allí, lejos de todo y de todos, comenzaron el delicado trabajo de conocerse de verdad. Las conversaciones se extendían por la noche, y Tess se encontró hablando de sus miedos, sus sueños olvidados, las pequeñas cosas que a Brandon nunca le interesó saber. Dominic era un oyente extraordinario. No la interrumpía, no la juzgaba, solo absorbía sus palabras con una atención que la hacía sentir la persona más fascinante del mundo. Era una intimidad nueva para ella, una intimidad que no venía del cuerpo, sino del alma. En ese refugio de paz y respeto, Tess comenzó a florecer. La mujer insegura, que siempre medía sus palabras y andaba con pies de plomo para no desagradar, fue lentamente dando paso a una versión de sí misma que apenas conocía. Comenzó a dar sus opiniones con más firmeza, a reír de forma más suelta, a caminar con los hombros más relajados. Un día, en la playa, expresó un tímido deseo de aprender a surfear, algo que Brandon siempre ridiculizó como cosa de pobres. Dominic, sin dudarlo, sonrió, y ese mismo día contrató a un instructor para los dos. Aquel gesto simple fue una revelación para Tess. Se dio cuenta de que, durante años, había podado sus propias ramas para caber en la sombra de otra persona. Ahora, bajo el sol, era finalmente libre para crecer. Mientras Tess encontraba su fuerza, la vida de Brandon comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propias elecciones. Quien observaba ambos destinos veía claramente el contraste. Tras la humillación en la ceremonia de Tess, Brandon volvió a casa para enfrentar una furia diferente, la de su familia. No estaban enfadados por la traición o por el dolor que causó, sino por el escándalo. El embarazo de Beth era una mancha en la reputación impecable que tanto apreciaban. La presión fue inmediata e implacable. Tenía que hacer lo correcto, no por moralidad, sino por control de daños. Tenía que casarse con Beth lo más rápido posible para silenciar los rumores y presentar al mundo una fachada de normalidad. La boda de Brandon y Beth fue el opuesto exacto de la ceremonia de Tess. Fue un evento frío, apresurado, realizado en el juzgado con solo las familias presentes. Las fotos mostraban a una novia, Beth, con una sonrisa forzada de triunfo, pero sus ojos no podían ocultar la ansiedad. A su lado, Brandon parecía un condenado caminando hacia la horca. Su rostro estaba pálido, sus hombros caídos, su mirada vacía. Apenas miró a la novia durante toda la ceremonia. Era un espectáculo deprimente de obligación y resentimiento. Beth podría haber conseguido el apellido, el anillo y la casa, pero cualquiera que mirara la escena podía ver que no había conseguido al hombre. Se había casado con un fantasma. La vida conyugal de ellos comenzó como un infierno particular. Brandon, atrapado en un matrimonio que odiaba, con una mujer a la que ahora veía como la arquitecta de su ruina, se convirtió en una persona amargada y cruel. Apenas le dirigía la palabra a Beth en casa. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en el despacho o saliendo a beber, volviendo tarde en la noche. Cuando hablaba con ella, era con un desprecio velado, frecuentemente haciendo comparaciones dolorosas con Tess. El nombre de ella flotaba entre ellos como un fantasma. La culpaba abiertamente por haber perdido a Tess, usando su amor verdadero como un arma para torturarla psicológicamente todos los días, asegurándose de que supiera que era, y siempre sería, la segunda opción. La victoria de Beth rápidamente se convirtió en cenizas. Tenía al hombre, pero vivía en un desierto emocional. La indiferencia y el desprecio de Brandon la estaban volviendo loca. En su mente distorsionada, la culpa no era de sus manipulaciones, sino de su propia incapacidad para ser suficiente para él. Así comenzó su obsesión enfermiza por Tess. Pasaba horas en las redes sociales, mirando fotos antiguas, intentando descifrar qué veía Brandon en ella. ¿Qué tenía Tess que ella no tenía? La pregunta se convirtió en un mantra que la consumía, llevándola por un camino oscuro y peligroso. Ya no quería solo el lugar de Tess, quería convertirse en la propia Tess. La obsesión pronto se manifestó físicamente. Primero, fueron cambios sutiles. Beth se cortó y tiñó el pelo para imitar el estilo de Tess. Después, comenzó a comprar ropa del mismo estilo, a frecuentar los mismos lugares que sabía que a Tess le gustaban. Pero la espiral descendente se profundizó. Programó citas con cirujanos plásticos,
llevando fotos de Tess guardadas de perfiles de amigos. Quería cambiar la forma de su nariz, el contorno de su barbilla, todo para aproximarse a la imagen de la mujer que su marido amaba. Era un acto desesperado y macabro de autoanulación, un intento de borrarse a sí misma para transformarse en el objeto de deseo de Brandon. Ignorando las advertencias de sus médicos sobre los riesgos de procedimientos estéticos durante el embarazo, Beth siguió adelante con algunas intervenciones menores. El estrés psicológico, combinado con la agresión física a su cuerpo, fue demasiado. La tragedia, que parecía inevitable para quien observaba desde fuera, sucedió de forma súbita. Tras una complicación postoperatoria, comenzó a sentir dolores terribles y tuvo un sangrado intenso. En el hospital, la noticia fue confirmada. Había sufrido un aborto espontáneo. El bebé, la única razón por la cual Brandon se mantenía atado a aquel matrimonio, la pieza central de toda su manipulación, se había perdido para siempre. La reacción de Brandon a la noticia fue compleja y aterradora. En el fondo de su alma, sintió un destello de alivio, la sensación de que su sentencia había sido conmutada, pero ese sentimiento fue inmediatamente engullido por una ola de repulsión abrumadora. Miró a Beth, acostada en la cama del hospital, con el rostro hinchado y marcado, y no sintió compasión. Vio a una extraña, una caricatura grotesca de la mujer que realmente amaba. La pérdida del hijo no los unió en el duelo. Al contrario, cortó el último hilo que los ligaba. Para Brandon, el aborto no fue una tragedia, fue el fin de su obligación. En ese momento, decidió que no pasaría ni un día más atrapado en aquella farsa. Aún en la habitación del hospital, con el olor a antiséptico en el aire, y Beth todavía débil y afectada, Brandon pronunció la sentencia. No esperó a que se recuperara, no ofreció una palabra de consuelo. Con una frialdad que se habría sorprendido hasta a sí mismo meses antes, pidió el divorcio. Dijo que el matrimonio había sido un error desde el principio, que la base para él, el niño, ya no existía, y que no tenía la intención de continuar con aquella farsa. Para Beth, que ya estaba en el fondo del pozo, aquellas palabras fueron el empujón final hacia el abismo. Perdió al hijo, cambió su cuerpo, y ahora, el premio por el cual había sacrificado todo, le estaba siendo arrancado sin la menor ceremonia. La mente ya inestable de Beth no soportó el golpe final. El duelo y el dolor del rechazo se transformaron, en cuestión de horas, en una rabia incandescente y pura. Todo el amor enfermizo que sentía por Brandon se invirtió, convirtiéndose en un odio de igual intensidad. Quien la observaba de cerca podía ver la luz en sus ojos apagarse, siendo reemplazada por una oscuridad peligrosa. En su lógica rota, la culpa era enteramente de él. Él la sedujo, él la usó, y ahora la estaba descartando después de que ella perdiera a su hijo. El pensamiento que comenzó a formarse en su mente era aterrador y definitivo. Si ella no podía tenerlo, entonces nadie más lo tendría, especialmente no Tess. Unos días después, en el trayecto del hospital a casa, el silencio dentro del coche de lujo de Brandon era más ensordecedor que cualquier grito. Él conducía con una expresión de alivio mal disimulado, ya absorto en sus planes para el futuro. Su mente ya estaba lejos, pensando en cómo se desharía de Beth lo más rápido posible, quizás incluso alimentando la fantasía delirante de que, una vez libre, podría de alguna forma reconquistar a Tess. Estaba tan inmerso en su propio egoísmo que no notó el estado de Beth a su lado. Ella estaba inmóvil, demasiado quieta, con las manos apretadas en su regazo y los ojos fijos en él, con una expresión de calma aterradora, la calma que precede a la tormenta más violenta. La acción fue tan súbita y violenta que Brandon no tuvo tiempo de reaccionar. En un tramo más aislado de la carretera, Beth se giró hacia él, con los ojos ardiendo de furia. «Destruiste mi vida», siseó, la voz distorsionada por el dolor y el odio. Y entonces, con una fuerza que nadie creería que poseía, se lanzó sobre el volante, tirando de él con todas sus fuerzas hacia la derecha, en dirección a un gran roble al borde de la carretera. Fue un acto de aniquilación total, el último gesto desesperado de una mujer que lo había perdido absolutamente todo. El grito de Brandon fue una mezcla de sorpresa y terror, el sonido de un hombre que finalmente se dio cuenta de que las consecuencias de sus actos eran mucho más terribles de lo que jamás imaginó. El sonido del impacto fue brutal, una explosión de metal retorciéndose
y cristales estallando que resonó por la silenciosa carretera. El coche, un símbolo del estatus y poder de Brandon, se transformó en un ataúd de metal retorcido en cuestión de segundos. Para quien pasara por el lugar momentos después, la escena era de una violencia desoladora. El humo subía del motor destruido, y un silencio mortal se instaló tras el estruendo. La historia de amor, obsesión y traición de Brandon y Beth no terminó con un divorcio contencioso o con un adiós amargo, sino con el lenguaje universal e inequívoco de la tragedia, una consecuencia física y terrible para un veneno que era, hasta entonces, puramente emocional. La justicia poética, o quizás solo el azar cruel, fue precisa en su distribución de destinos. Beth, que inició el movimiento y estaba en el lado del impacto principal, no sobrevivió. Su viaje de manipulación, que comenzó con una mentira para atrapar a un hombre, terminó con un acto de violencia para destruirlo, y en el proceso se destruyó a sí misma. Su muerte fue instantánea, un fin trágico para una vida consumida por la envidia y por una obsesión que la devoró por dentro, antes de finalmente matarla. Nunca consiguió ser Tess, y al final dejó de ser incluso Beth. Murió como una sombra, una consecuencia de sus propias elecciones. Brandon sobrevivió. Los airbags y la estructura reforzada del coche salvaron su vida, pero no su futuro. Cuando los equipos de rescate finalmente lograron sacarlo de los restos, la extensión de los daños quedó clara. Sus piernas estaban aplastadas. Tras horas de cirugía, el veredicto de los médicos fue definitivo. Viviría, pero las lesiones en sus extremidades inferiores eran permanentes y severas. Él, el hombre seguro de sí mismo, el atleta popular, el heredero que caminaba por el mundo como si fuera su dueño, pasaría el resto de sus días dependiendo de una silla de ruedas o de muletas. El hombre que siempre huyó de sus responsabilidades estaba ahora, y para siempre, físicamente aprisionado. Mientras el drama de Brandon alcanzaba su clímax sangriento, la vida de Tess y Dominic seguía un curso opuesto, marcado por la serenidad. Se les podía ver en su nuevo apartamento, un lugar sencillo pero lleno de luz, desempacando cajas y discutiendo sobre dónde colocar una maceta. Era una escena de domesticidad feliz, la construcción de un futuro ladrillo a ladrillo. No tenían la riqueza de Brandon, pero poseían algo infinitamente más valioso: paz. La felicidad de ellos no era ruidosa ni performática, era un contentamiento silencioso, la certeza de estar exactamente donde debían estar, el uno con el otro, construyendo una vida basada en el respeto mutuo y el cariño sincero. La noticia llegó a Tess a través de una llamada de una antigua compañera en común, con la voz al otro lado embargada por el shock. Al oír sobre el accidente, la muerte de Beth y el estado de Brandon, Tess no sintió ni una pizca de alegría o satisfacción. Su primera reacción fue un profundo y pesado suspiro, una tristeza genuina por la tragedia humana que se había desarrollado. Sintió pena por Beth, una pena por la vida desperdiciada en una búsqueda tan destructiva, y sintió un dolor fantasma por Brandon, no por el hombre en el que se convirtió, sino por el chico que fue un día, antes de que su arrogancia y debilidad lo consumieran. Era la compasión de quien ha sobrevivido a un naufragio, y ahora mira a los que se ahogaron. Aquella noche, conversó sobre lo ocurrido con Dominic. Él la escuchó en silencio, sosteniendo su mano mientras ella intentaba organizar sus sentimientos confusos. «Es horrible», dijo ella con la voz baja. «Nadie merecía un final así. Es todo tan inútil». Dominic no mostró celos ni resentimiento porque a ella todavía le importara. Simplemente la atrajo hacia un abrazo y dijo: «Lo sé, pero la historia de ellos ya no es tu historia, Tess. Ahora estás a salvo». Sus palabras eran el puerto seguro que ella necesitaba. Él la comprendía, validaba su compasión y, al mismo tiempo, le recordaba amablemente que aquel capítulo de su vida estaba verdaderamente cerrado. Aquel fantasma ya no podía atormentarla. Los meses que siguieron al accidente fueron un infierno particular para Brandon. El hospital, y después el centro de rehabilitación, se convirtieron en su mundo. El dolor físico era constante, pero era la humillación lo que más lo corroía. Él, que siempre se enorgulleció de su cuerpo atlético y de su independencia, ahora dependía de enfermeras para las tareas más básicas. Las sesiones de fisioterapia eran una tortura diaria, no solo por el dolor,
sino por la visión de su propio cuerpo fallando. Su frustración se transformó en una rabia constante, que descargaba en los profesionales que intentaban ayudarlo. Se negaba a aceptar su nueva realidad, viviendo en un estado de negación amarga, culpando a Beth, al destino, a cualquiera, menos a sí mismo. Su estatus social, que era el pilar de su identidad, se evaporó. Los amigos de la alta sociedad, que antes lo rodeaban, ahora lo evitaban. Las visitas en el hospital se fueron haciendo cada vez más raras, hasta cesar por completo. Nadie sabía cómo actuar ante aquella nueva versión de Brandon, un hombre roto, amargado y permanentemente incapacitado. Ya no era el centro de las fiestas, el líder del grupo. Era un objeto de lástima, un tema para conversaciones susurradas. La pérdida de su prestigio fue, para él, una herida casi tan profunda como la pérdida de sus piernas. Estaba aislado, abandonado por el mismo mundo superficial que tanto valoraba y que ahora le daba la espalda. En su aislamiento, sin nada más que tiempo para pensar, su mente se volvió hacia lo único que parecía puro en su memoria manchada: Tess. Su recuerdo de ella se convirtió en una obsesión, una versión santificada e irreal del pasado. Se olvidó convenientemente de sus mentiras, de su debilidad, de su traición. En su mente delirante, tenían un amor perfecto que fue trágicamente interrumpido. Tess se convirtió en su faro, su única esperanza de redención. Se aferró a la idea de que, si pudiera recuperarla, todo estaría bien. El amor de ella sería la cura para su alma, y de alguna forma mágica, incluso para su cuerpo. Reconquistarla ya no era un deseo. Se convirtió en su única razón de vivir. La actitud de su familia solo empeoró su estado de ánimo. Sus padres, avergonzados con el escándalo y abrumados por la nueva condición del hijo, lo trataban con una frialdad funcional. Le proporcionaron los mejores médicos, los mejores equipos, pero faltaba calidez, faltaba amor. El apoyo de ellos era una cuestión de deber, de mantener las apariencias, no de compasión genuina. Brandon sentía eso en cada gesto, en cada conversación. Ya no era el hijo de oro, el heredero orgulloso. Era un problema caro y embarazoso que necesitaba ser gestionado. Esta percepción lo llenó de un resentimiento profundo, aislándolo aún más en su propia isla de miseria. Mientras el mundo de Brandon se encogía, el de Tess se expandía. Pasó casi un año. Ella y Dominic, con el modesto apoyo de sus familias, abrieron un pequeño café-librería, un antiguo sueño de Tess que Brandon siempre había desalentado. El lugar se convirtió en un éxito local, un espacio acogedor lleno de vida. Se veía a Tess detrás del mostrador, riendo con los clientes, con el rostro iluminado por una felicidad genuina y tranquila. Ella y Dominic eran un equipo, compañeros en la vida y en los negocios. La complicidad entre ellos era visible, una danza silenciosa de miradas y sonrisas. La vida de ellos se trataba de construir algo juntos, sobre el futuro, sobre la alegría de las pequeñas cosas. Fue después de otra sesión particularmente humillante de fisioterapia que Brandon tomó su decisión final. No aguantaba más. La idea de que Tess estuviera viviendo feliz, mientras él se pudría en su miseria, era insoportable. En su mente, solo había una solución. Necesitaba verla, hablar con ella, cara a cara. Se convenció de que las palabras no habían sido suficientes, que si ella veía su estado, su dolor, cuánto había sufrido, su corazón se ablandaría. Creía que la visión de su cuerpo roto sería la prueba final de su arrepentimiento. Era un plan nacido de la más pura desesperación, la última apuesta de un hombre que ya había perdido todas las demás. Y así, en una tarde gris de otoño, fue. Una lluvia fina y persistente caía, dejando el mundo melancólico y triste, un reflejo perfecto de su estado de ánimo. Tomó un taxi hasta el antiguo barrio de Tess, hasta la casa de sus padres, la única dirección que conocía. Con una dificultad inmensa, se arrastró fuera del coche, apoyándose en un par de muletas de metal. Cada paso en el camino de piedra resbaladizo era un esfuerzo hercúleo. La lluvia empapaba su abrigo, su pelo se pegaba a la frente, y temblaba, no solo de frío, sino de un nerviosismo que rozaba el pánico. Era la imagen de la desolación, un peregrino roto en busca de un milagro. Tess estaba en casa de sus padres, ayudando a su madre en la cocina, cuando sonó el timbre. Abrió la puerta distraídamente, y su corazón se detuvo. La figura encogida y mojada en su porche
Era un fantasma. Tardó un segundo en que su cerebro procesara la imagen. Brandon. Pero no el Brandon que conocía. Este era un hombre más delgado, con ojeras profundas y una mirada de sufrimiento que era casi animal. Se apoyaba pesadamente en las muletas, jadeando por el esfuerzo. Tess, comenzó, la voz ronca y débil, un hilo del tono seguro que un día tuvo. Yo necesitaba verte, necesitaba pedirte perdón. Ella lo dejó hablar. Escuchó en silencio el discurso ensayado sobre el arrepentimiento, sobre cómo se había equivocado, sobre cómo la vida lo había castigado y sobre cómo ella siempre fue el único amor de su vida. La antigua Tess habría llorado. Quizás incluso se habría sentido culpable. Pero la mujer que estaba allí ahora, mirándolo, sentía solo una compasión distante, la misma que se siente por un extraño que sufre. Cuando terminó, jadeante y con los ojos llenos de lágrimas, respiró hondo. «Brandon», dijo ella, la voz suave, pero inquebrantable como el acero. «Te perdono, pero ya no existe un nosotros. Ahora soy feliz. He construido una nueva vida. Espero que algún día consigas encontrar tu paz también. Adiós». Sus palabras, dichas con tanta calma y finalidad, lo destruyeron. Comenzó a balbucear, a implorar, diciendo que no podía vivir sin ella. En ese preciso momento, Dominic apareció en la puerta detrás de Tess, colocando una mano protectora en su hombro. La visión de Dominic, sano y fuerte, al lado de la mujer que había perdido, fue el golpe de gracia. Las fuerzas de Brandon lo abandonaron. Una de sus muletas resbaló en la piedra mojada y se desplomó hacia adelante, cayendo de forma torpe y patética, con el rostro y las manos en un charco de lodo junto al porche. Dominic miró a la figura caída con desprecio, sin hacer un solo movimiento para ayudar. Simplemente metió a Tess adentro y cerró la puerta, dejando a Brandon solo, colapsado en la lluvia y el lodo. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejando a Brandon solo en la oscuridad que caía. El sonido fue más final que un grito, más devastador que un insulto. Permaneció allí, caído en el lodo, por un tiempo que pareció una eternidad, mientras la lluvia fría lo empapaba hasta los huesos. La humillación era tan profunda, tan completa, que superaba el dolor físico de sus piernas. Fue el taxista, un hombre impaciente que finalmente salió del coche para ver qué estaba pasando, quien lo ayudó a levantarse y a arrastrarse de vuelta al vehículo. El viaje de regreso fue silencioso. Brandon no lloraba. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba en un vacío, un lugar donde la esperanza había muerto finalmente. Dentro de la casa, Tess temblaba. No era de miedo, ni de amor residual. Era el shock de presenciar la desintegración completa de un ser humano que un día formó parte de su alma. Dominic la abrazó con fuerza, sin decir nada, solo ofreciendo el calor y la solidez de su presencia. Aquel momento no sacudió la confianza de ellos. Al contrario, la cimentó de una forma que nada más podría. Él había estado allí, como una muralla, en la prueba final. Tess se acurrucó en sus brazos y sintió el último fantasma de su pasado disiparse. La puerta había sido cerrada. La historia, finalmente, tenía un punto final. Estaba a salvo, estaba en casa, y el mundo de afuera ya no podía hacerle daño. Lo que siguió para Brandon no fue una recuperación, sino un largo y lento apagarse. Se retiró del mundo. Su familia, finalmente agotada de sus dramas y de su amargura, lo instaló en un ala aislada de la mansión, con cuidadores y enfermeros particulares. Tenía todo el confort material que el dinero podía comprar, pero vivía en una prisión dorada. Pasaba los días frente a la televisión, o mirando por la ventana, con una mirada vacía. El hombre vibrante, arrogante y lleno de vida había desaparecido, reemplazado por una cáscara hueca, un hombre atormentado por sus propios fracasos. No luchó más, no intentó nada más, simplemente se rindió. Se entiende que el verdadero castigo de Brandon no fue la pérdida de las piernas, fue la pérdida de todo lo demás. Perdió el amor, el respeto, el prestigio y, lo más importante, la libertad. No solo la libertad física de caminar, sino la libertad emocional de seguir adelante. Se convirtió en un prisionero de sus memorias, condenado a revivir eternamente el momento en que lo tiró todo por la borda por un capricho. Nunca encontró la paz, nunca se perdonó. Su vida se convirtió en un castigo largo y monótono, una prueba de que algunas heridas, especialmente las autoinfligidas,
nunca cicatrizan de verdad. La vida de Tess, en contraste, se convirtió en una sinfonía de alegrías sencillas y significativas. El café librería que ella y Dominic abrieron floreció, convirtiéndose en un punto de encuentro querido en la comunidad. Era un lugar que reflejaba a sus dueños, acogedor, honesto y lleno de alma. Su felicidad no estaba exenta de desafíos, de las dificultades de administrar un negocio, de las preocupaciones del día a día. Pero era una felicidad real, construida sobre una base de compañerismo, confianza y un amor que se profundizaba cada año. Era una felicidad que no necesitaba ser exhibida, pues se sentía en cada taza de café servida, en cada libro recomendado, en cada sonrisa intercambiada. Mirando hacia atrás, Tess finalmente entendió la lección más crucial de su viaje. Durante casi una década, intentó desesperadamente demostrar su valía a un hombre y a un mundo que nunca la verían como igual. Se empequeñeció, se moldeó, se borró, con la esperanza de recibir migajas de aceptación. Fue solo cuando lo perdió todo que se vio forzada a encontrar su propio valor, dentro de sí misma. Dominic no la salvó. Él solo tuvo la claridad de ver el valor que ya existía en ella. No la amaba a pesar de sus orígenes o de su sencillez. La amaba por ellos, por la fuerza y la resiliencia que le dieron. La justicia, al final, no necesitó la intervención de Tess. Ella nunca deseó el mal a Brandon o a Beth. Simplemente se alejó. Y en el vacío que dejó, ellos implosionaron bajo el peso de sus propias fallas. La obsesión de Beth la llevó a la autodestrucción, y la arrogancia de Brandon lo llevó a la ruina. La historia de ellos sirve como un sombrío recordatorio de que las consecuencias, a menudo, no son castigos divinos, sino el resultado natural de las semillas que plantamos. Cosecharon exactamente lo que sembraron. La traición generó pérdida, la manipulación generó destrucción, y la falta de respeto generó un vacío eterno. Años más tarde, quien entrara en el café en prosa podría ver una escena que lo resumía todo. Tess, con algunas canas que no se preocupaba en ocultar, estaría riendo detrás del mostrador mientras le mostraba un dibujo a Dominic. A su lado, una niña de unos 5 años, con los ojos vivos del padre y la sonrisa serena de la madre, apilaba bloques de madera en el suelo. Era una imagen de paz doméstica, de una felicidad sólida y palpable. Era la vida que Tess había construido de las cenizas, una vida que no se trataba de estatus o apariencias, sino de calor humano, amor verdadero y la tranquilidad de pertenecer. El viaje de Tess no fue el de una damisela en apuros que fue rescatada por un príncipe. Dominic fue el catalizador, el hombre adecuado en el momento adecuado, pero la verdadera heroína de su propia historia fue Tess. Fue ella quien, en el momento de mayor dolor y humillación, tuvo el coraje inimaginable de tomar una decisión, la elección de no ser la víctima, la elección de abandonar un amor que la empequeñecía y abrazar un futuro completamente incierto. Su fuerza no residía en su capacidad de soportar el dolor en silencio durante años, sino en su decisión final de decir «basta» y caminar hacia sí misma, aunque le temblaran las piernas. Y así, la historia que comenzó con una traición pública y un dolor profundo se cierra con una lección silenciosa y poderosa. Muestra que el empoderamiento, a veces, no es un grito de guerra, sino la calma dignidad de cerrar una puerta y negarse a mirar atrás. Prueba que el amor verdadero no es aquel que consume y exige, sino aquel que nutre y libera. Y, sobre todo, sirve como testimonio de que, incluso después de la más devastadora de las tormentas, una persona puede, con coraje y amor propio, reconstruir su mundo, transformando un final trágico en el más bello de los recomienzos. El karma, la justicia, el destino, llámalo como quieras, pero al final, cada quien recibe lo que merece. Acabas de ser testigo de cómo una mujer se reconstruyó desde las cenizas de la peor humillación. Si esta historia te movió por dentro, si te hizo sentir rabia, tristeza y al final un poco de esperanza, esta es tu comunidad. Suscríbete para que sigamos compartiendo relatos tan poderosos como este y activa la campanita para ser siempre el primero en enterarte. Tu like es el aplauso para la fuerza de Tess y para todas las personas que han sabido levantarse. Y ahora que ya conoces el final, quiero leerte en los comentarios. Dime desde qué rincón del mundo nos viste y qué sentiste con el desenlace. Te estaré leyendo.